Bueno, comenzamos hoy lo que va a ser la penúltima sesión de Filosofía y Espiritualidad de este año y vamos a dedicarla a analizar. Partiremos de un texto del estoico Epicteto sobre en qué consiste la serenidad. En el sentido de equiparar serenidad con felicidad. No la felicidad tal y como se entiende hoy en día, como ya hemos dicho muchas veces, sino más relacionada con la virtud y cómo esa serenidad es una liberación, una forma de liberarse de la tiranía, de nuestra ignorancia, nuestras emociones afectivas o nuestros deseos, y a partir de ahí, en el tema, por ejemplo, de los deseos, ¿no? Pues podríamos unirlo o compararlo, porque además el estoicismo y el budismo surgen en el mismo, más o menos en el mismo momento histórico, con el budismo. También podríamos plantear una salida, digamos, directa o rápida de este problema, que es, por ejemplo, la salida que le da el taoísmo o la salida que le da las Advaitas, ¿no? Que digamos que es como saltarse esto, ir directamente a la liberación sin pasar por la parte ética. Pero esa es otra historia, ya veremos si nos da tiempo, si no, no pasa nada, porque en la sesión del sábado hablaremos de la ignorancia y el despertar o la liberación, no sé cómo lo hemos titulado, y ahí hablaremos de distintas formas en que se puede entender la liberación y cómo la liberación está relacionada con, o la no liberación, en este caso, estaría relacionada con la ignorancia. La ignorancia en el sentido profundo, que ya iremos ahora viendo un poco cuando veamos y desgranemos un poquito el texto, ¿vale? Entonces ya, bueno, pues lo que vosotros queráis del texto, así lo vamos viendo, como si hiciésemos un comentario de texto, no demasiado formal, ya digo, y nada, pues bueno, que tenéis vosotros la palabra. Vale, yo puedo empezar por decir lo que me dio el... Bueno, Juan Pedro. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo puedo decir lo que medio entiendo de todo esto. Ahora sí. Sí. Habla de lo propio y de lo ajeno. Entonces dice que de nosotros dependen el juicio, lo que yo pienso, el impulso, lo que yo hago, el deseo y el rechazo. En una palabra, todo eso es asunto nuestro. Y luego habla que el cuerpo, la hacienda, la reputación, es decir, lo que los demás piensan de ti, los cargos, todo eso no es asunto nuestro, puesto que muchas veces no podemos cambiarlo, ¿no? Eso te viene dado. Sí, eso es correcto. Más o menos. Lo que depende de nosotros es por naturaleza libre, dice, no es sometido a estorbos ni impedimentos. Es decir, podemos cambiarlo, podemos cambiar nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y luego dice, mientras que lo que no depende de nosotros es débil, esclavo, sometido a impedimentos ajenos. Sometido a impedimentos sí, porque yo no puedo cambiar lo que los demás piensan de mí, me es ajeno. Pero esclavo y débil no lo entiendo muy bien. ¿Por qué es esclavo?
Es que de eso es de lo que se trata precisamente. Y claro, ahí está digamos, el dilema que se nos plantea a todos en la vida. Por eso, digamos, la vida nos produce insatisfacción, que es, como he dicho muchas veces, la palabra que utiliza el budismo es dukkha, que se ha traducido por sufrimiento. Nosotros relacionamos inmediatamente sufrimiento con que lo está uno pasando muy mal. Bien, pues dukkha se refiere al sufrimiento en general. Y el sufrimiento en general es el pasarlo muy mal, pasar un momento de crisis en la vida, por lo que sea, pero digamos que también está que es nuestro estado, digamos así, basal, ¿no? Que es la insatisfacción. Por ejemplo, así como ejercicio de autoindagación, porque digamos que los estoicos, como ya sabéis, no les preocupa para nada la filosofía como teoría, y por eso la filosofía aplicada ha vuelto a los estoicos, ¿no? A recuperar la filosofía estoica, sino que lo que les interesa es el vivir. El vivir como cura sui, que significa como alguien que cuida de sí mismo para vivir de la mejor manera posible. Es, como diría Schopenhauer, le debe mucho a los estoicos el arte de el buen vivir, ¿no? Es decir, de vivir de una manera en la que la mayor parte de nuestro sufrimiento desaparezca. Entonces, claro, si os dais cuenta, el texto es como bascula entre dos ideas, ¿no? O dos polos. Entonces, claro, lo que uno siempre espera es que le den la receta. Y el texto, pues claro, lógicamente no da la receta, como ningún maestro espiritual, filosófico, da igual como lo llamemos, nos da la receta de cómo ser feliz. Lo que nos pone unas indicaciones, pero luego a título individual cada uno tiene su vida y en nuestra vida particular esas indicaciones nos pueden servir. Ya digo que son muy semejantes a las del budismo. Nos pueden servir, pero resulta que no son más que una herramienta que se basan en el caso del estoicismo, cosa que ya vimos, había que consultar, ahí está en el canal de YouTube, ¿no? Las sesiones que dedicamos a los estoicos, que fueron unas cuantas, al menos 3, ¿no? Pues cuál es su visión del mundo y del hombre, y entonces a partir de ahí surge, digamos, una ética. La ética la podemos considerar no como un deber hacer, sino como un saber estar en el mundo, ¿no? Un saber vivir. Saber vivir es saber vivir con el mínimo sufrimiento posible. O, si lo queremos decir de otra manera, con la máxima libertad posible. Porque aquí de lo que se trata de la liberación, de ser libre. Ello no implica, no hay una relación causal, libertad, felicidad. La libertad puede acarrearnos mucho dolor, pero no sufrimiento. Nos puede acarrear dolor. Y llegar a la libertad, pues requiere en muchas ocasiones, no siempre, nada es necesario, pasar, digamos, un calvario, que para eso se llama así. Y una vez que hemos alcanzado esa liberación, nada está garantizado.
por ejemplo, este libro que yo recomiendo, Después del éxtasis, la colada, de un monje budista, Jack Confield, pues está hecho a base de testimonios de gente que llega al éxtasis o a la iluminación, de cuál es el proceso, y luego de la parte difícil, que es, como ya sabéis, aparece en el budismo zen, ¿no? Que es la vuelta a la plaza pública, ¿no? Que es la novena estampa, ¿no? O en la filosofía, ¿cómo se llama esta? La filosofía occidental, el regreso a la caverna. En la alegoría de la caverna, el regreso a la caverna nos muestra la figura de Sócrates. Y Sócrates, como sabéis, lleva una vida ejemplar y ejemplarizante, pero acaba siendo ajusticiado por sus mismos conciudadanos a los que él pretendía ayudar. Entonces, digamos que el camino de vuelta no es nada fácil. Bueno, pues decía que en este libro viene un capítulo, bueno, una sección, dentro de esa sección hay un capítulo que se titula, muy curioso el título, La iluminación no tiene jubilación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que una vez que uno alcanza el despertar, ¿La iluminación? bueno, que despertar, hay mucho despertar. Hay, digamos, un primer despertar, eso ya lo hablaremos el sábado en la sesión de esto, si nos da tiempo. Pero digamos que hay distintos despertares, ¿no? Pero lleguemos al grado que lleguemos a despertar. Lógicamente, el primero ya lo hemos llegado, si no estaríamos aquí. Ya no nos podemos jubilar de eso, nos podemos jubilar de una profesión, pero no podemos jubilarnos del ser. Con eso quiere decir que no nos podemos ahorrar el papel que nos toca, jugar. Podemos, digamos, distraernos durante un tiempo, un par de años, 3, 5, lo que sea, porque emprendemos otra actividad, por ejemplo, yo qué sé, la crianza, esto, y nos volcamos, esto, y no. Pero el compromiso vocacional, que ya hablábamos de la vocación, si recordáis, el compromiso con nuestro propio ser, porque la vocación es, digamos, expresar exteriormente lo que nuestro propio ser nos está diciendo, pues de eso no nos podemos jubilar, ¿no? Eso está ahí. Y está dentro del proceso. Entonces, digamos que ahí nadie nos va a dar, nadie, digamos, nos puede ayudar en el sentido de tomar las decisiones y de ahorrarnos las decisiones que a nosotros nos conciernen biográficamente porque son únicas e irrepetibles, puesto que nosotros somos únicos e irrepetibles. Solo podemos, digamos, apoyarnos como dice el budismo, en el Buda, pero no tiene por qué ser Buda, sino, digamos, una figura que es, digamos, para nosotros el maestro, ¿no? El Dharma o la doctrina que coinciden y la Sangha o la comunidad, es decir, la gente con la que compartimos ese, digamos, camino, ¿no? Podemos encontrar refugio y el budismo así lo llama. Pero eso nos va a ayudar muchísimo. Algunos dicen que es imprescindible. Yo no considero que sea absolutamente imprescindible, pero desde luego creo que es muy beneficioso. Pero al final las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Y por eso decía que el texto nos muestra las dos cosas que tenemos, ¿no? Es decir, vamos a ver. El texto, no hemos dicho el título al principio de la grabación, el texto el de Epícteto
y se llama La serenidad de la vida, que es, digamos que el capítulo 3 del libro El camino de la vida, de Epicteto, que simplemente es una recopilación de escritos suyos, ¿no? Pero es, digamos, el libro más importante del filósofo Epicteto. Así que los dos polos que se nos proponen es, vamos a ver, nosotros tenemos que vivir, y el vivir es un proceso, es decir, es algo dinámico, es algo que nunca es estable, es algo que, como llama el budismo, es impermanente, ¿no? Entonces, dentro de esa impermanencia, de ese cambio y sobre todo de ese no saber qué me va a ocurrir en el futuro, y por tanto ese no saber qué me va a ocurrir en el futuro y por tanto qué tengo que hacer para que me ocurra lo que yo quiero que me ocurra, porque todos por naturaleza tendemos al bienestar, ¿eh? Y a evitar aquello que me produce un mal o la muerte. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿No? Eso me inquieta, me produce lo que decíamos al principio, dukkha, sufrimiento. Sufrimiento en el sentido leve, pero que es muy fuerte. Digamos, nos produce insatisfacción. Y en la vida contemporánea, que es una vida que tremendamente exigente, hemos creado, digamos, como somos animales sociales, hemos creado una forma de sociedad que en nuestro caso es una sociedad que nos está autoaniquilando, porque hemos sido nosotros los que la hemos creado, en el sentido en el que esa exigencia nos expone al límite y nos produce un estado de estrés y nos produce, si ese estrés se mantiene, un estado de ansiedad, podemos caer en la depresión, neurosis y peores cosas, tanto mentales como físicas, ¿no? Porque como no va separado lo mental de lo físico, digamos que nos enferma. Entonces, claro, ahí habría que ver también qué es lo que está enfermo y qué es la enfermedad. Si yo, que tengo ansiedad, o la sociedad que me ha metido en una vorágine en la que yo, boom, he caído, y entonces, pues, pum, al final ha aparecido eso, ¿no? Entonces, digamos que lo que decía Epicteto, que era un esclavo, ya dije antes, y en la época romana, siglo I, pues vivía muy tranquilo y ya se daba cuenta de esa infelicidad, ¿no? Igual que se daba cuenta Buda, porque cuando habla de dukkha habla de esa infelicidad, pues imaginaros lo bien que nos viene esta enseñanza clásica del budismo y de los estoicos y de más corrientes de aquella época y de otras anteriores y de otras posteriores para ahora mismo. Es decir, para el siglo XX y el siglo XXI, sobre todo, digamos, desde los años 20 del siglo XX hasta ahora mismo, estos 100 últimos años, ¿no? Y los 30 o 40 últimos años, bueno, eso ya ha sido, desde los años 90 para acá, ya ha sido demoledor de la naturaleza humana, es decir, la ha aniquilado, ¿no? Y entonces decía que esos dos polos son siempre que tengo que elegir lo que nos dice ahí Epicteto, siempre que tengo que elegir para eliminar de alguna manera ese estado de insatisfacción, tengo que saber qué puedo elegir. Claro, esa respuesta dice, bueno, pues eso es como no decir nada.
y por eso os decía que es que no nos da ninguna receta, ¿eh? Y que no podemos ir andando mendigando recetas para la felicidad, porque esas recetas para la felicidad lo que hacen es satisfacer nuestros deseos y precisamente lo que están haciendo es aumentar nuestro estado de insatisfacción, porque es que esa es la dinámica del deseo. La dinámica del deseo se basa en el querer cosas porque sentimos la carencia. Es decir, cuando sentimos la carencia, nos sentimos incompletos, entonces deseamos cosas de fuera. Y creyendo tener las cosas de fuera, o no tener las cosas de fuera, por ejemplo, no tener una enfermedad que me va a producir la muerte, ¿eh? Pues deseando no tener eso, o sea, el deseo es positivo y negativo, ¿no? Desear algo o no desear algo, creemos que nos viene de fuera, ¿no? Por eso habla de la gente de fuera, ¿no? Creemos que ya hemos solucionado el problema, pero no es el caso, porque cuando deseamos, además de que partimos de la carencia, es decir, de una no, la carencia significaría ahí una no aceptación de lo que somos, pues caemos en la dinámica del deseo, que es una dinámica que es como una espiral y cada vez va creciendo más. Es decir, yo tengo un deseo, tengo lo deseado, pero eso se me agota pronto. Daros cuenta la sutileza de la inteligencia de estos hombres de hace 2500 años, tanto Buda y sus seguidores como los estoicos, cómo se dieron cuenta de la dinámica del deseo, ¿no? Y de eso que se habla hoy en día, tanto de que los medios de comunicación nos bombardean con cosas que nos llevan a querer ser otra, que nosotros queramos ser otra cosa, y para ser otra cosa lo que tenemos que hacer es tener tal tipo de coche, 2 casas, viajar a tal sitio, salir de vacaciones porque es verano a la fuerza, a tal sitio, esto, lo otro, ¿no? Esto es, lo hemos visto muy claro con la pandemia, ¿no? En la que estamos todavía. Entonces, pues, daros cuenta que cómo lo vieron de claro sin vivir en una sociedad tan estresante, en el sentido de que te pone en bandeja. La única manera de autorrealización es cumplir tus deseos. Pero resulta que cuando cumplimos nuestros deseos, lo que se nos muestra es que somos seres insatisfechos, es decir, que somos incompletos, que carecemos. Entonces todavía queremos más, ¿eh? Y bueno, para eso hay además encima estrategias de marketing para que nos hacen necesitar lo que no necesitamos. Como decía la canción de Leño, no sé si recordáis, ¿eh? El grupo este de rock. Tú necesitas lo que no necesitas, ¿no? Vamos, yo era muy joven, ya 16, 17 años cuando escuchaba aquello, ¿no? Pues esa es la dinámica, y daros cuenta de la sutileza que tenían estos señores, que vivían muy tranquilos, ¿no? Una vida que nosotros, digamos, envidiaríamos porque vivían muy en la naturaleza, aunque ya son del neolítico totalmente, y por tanto están separados, es decir, viven de la naturaleza, y por eso sufren el problema del deseo. Pero porque es que hay otra cosa entre medio, que es el yo, pero de eso, si queréis, hablo después. Entonces, ellos lo captaron, lo vieron cómo es nuestra naturaleza, y su enseñanza hoy en día es mucho más útil, o mucho más, bueno, más útil, porque útil era en todo momento, mucho más necesaria de llevarla a la práctica, de aplicarla, porque no se trata ni siquiera de una filosofía práctica, sino de una filosofía aplicada. Es decir, o se aplica
o no sirve para nada. Hay un libro que me he leído últimamente, no sé si antes del descanso este que hemos hecho en mayo ya lo estaba leyendo, lo había leído y lo cité, no recuerdo. Bueno, pero es de uno que se llama José Barrientos, que se llama Filosofía Aplicada. Pues distingue que hay 3 tipos de filosofía: filosofía teórica, filosofía práctica o filosofía teórico-práctica y filosofía aplicada. Para él, el único sentido que tiene de la filosofía, aunque al principio pueda formularse de forma teórica, es que se aplique. Si no se aplica, no sirve para nada. Y os cuento ya con esto de mí, no, ya me seguís preguntando. Él arranca su asunto de investigación y de poner en marcha programas de filosofía aplicada cuando estaba como profesor invitado en la Universidad Central de México, ¿no? Y entonces, él cada día que iba a dar clase y cada día que volvía de dar clase a la universidad, pues en el metro se encontraba a alguien al que empezó a llamar alguien que no es persona, que es cero, que no es nadie, que no es nada, está fuera del sistema. Entonces empecé a pensar, dice, madre, ¿qué hago yo enseñando a la gente ética, concretamente, que es lo que enseñaba, ética y filosofía política? Generalmente van unidas en el currículum académico y hablando teóricamente a mis alumnos de montones de autores, desde los antiguos hasta los que actualmente están escribiendo sobre estos temas y escriben en revistas especializadas que nada más que las leo yo y otros como no yo. Estoy hablando, digamos, como habla José Barrientos, ¿no? Nada más que las leo yo como profesor universitario para enseñárselas a mis alumnos. Y, digamos, si habla de la ética, que es cómo, digamos, tengo que tratar al otro para no producir una injusticia, para yo comportarme según el bien y provocar la felicidad del otro y mi felicidad, y por tanto de eso emana, eso es ética, y de eso emana la justicia, eso es política o filosofía política, ¿no? No, política con mayúsculas, no la que se ve en los telediarios, política con mayúsculas. Entonces, dice, no tiene ningún sentido. El sentido que tiene que tener la filosofía es que sirva para mí, pero no solamente para ganarme la vida como profesor, es decir, me haga cambiar por dentro, me transforme, eso sería, me libere, y sirva para este que está ahí, que es un marginado, que es un don nadie, decimos nosotros, y él, por evitar, digamos, lo políticamente incorrecto, puso los ceros. Los que son ceros para el sistema son ceros. Es decir, nosotros no encontramos a alguien por ahí pidiendo a un mendigo, etcétera, etcétera, no tiene ni un papel, además. Es decir, no están ni censados en ningún lado. No existen, son ceros. Y entonces no los consideramos ni personas. Entonces, pues decidió aplicarlo, y eso es lo que es una parte del programa de filosofía aplicada hoy en día, además de, por ejemplo, el acompañamiento filosófico, ¿no? Que es ayudar al que está en estado, digamos, de sufrimiento o que quiere aprender simplemente, ¿no? A liberarse de sus pensamientos y de sus emociones y tal, ¿no? Pues otro es el que él inició y que, por ejemplo, está en marcha. Está en marcha, digamos que él lo copió de lo que vi allí en México y de un programa que hay por toda Latinoamérica,
y se está haciendo en Sevilla. Concretamente, es un programa de llevar la filosofía a las cárceles. Eso está es muy visual, ¿no? Porque la cárcel es un sitio donde uno está encarcelado, y valga la redundancia, es decir, donde uno le han quitado la libertad, eso, hablando más correctamente, ¿no? A uno le han quitado la libertad, bueno, le han quitado la libertad, suena mal también, le han quitado la libertad porque supuestamente ha habido un juicio que es justo, ¿no? En principio no tenemos por qué dudar de la justicia de ese juicio, puesto que ya tiene sentencia firme. Entonces uno está en la cárcel porque ha cometido una injusticia contra la sociedad. Otra cosa es plantearse la cuestión de si eso era injusticia o no. Eso ya va más allá del derecho. Eso va a lo que se llama la filosofía del derecho. Entonces lleva la filosofía allí. Entonces digamos que es muy visual y muy metafórico porque intenta que aprendiendo filosofía, por ejemplo, este texto de los estoicos, de Epicteto en concreto, alguien que está en la cárcel, aun siguiendo en la cárcel sea un hombre libre. No tenemos que olvidar que Epicteto había sido esclavo por lo menos hasta los 40 años. Nació esclavo y el que nacía esclavo en Roma moría esclavo. Este no solamente es que no muera esclavo políticamente hablando, se convierte en ciudadano romano, que eso era un derecho importante, sino, bueno, un derecho importante que era lo que te daba derecho, ¿no? Sino que además se convierte en un ejemplo a seguir para el resto de los ciudadanos y de los hombres sabios de Roma, ¿no? Entonces llevar la filosofía a las cárceles para que uno se libere, eso es filosofía aplicada. Y no importa ahí la teoría, ni si está escrito en una revista o no está escrito en una revista y tal. Luego surgen las paradojas, ¿no? Porque, claro, luego hay revistas de filosofía aplicada que nada más que leen los que intentan contar en clase en qué consiste la filosofía aplicada. Otra vez ya se han ido por las nubes, ya vamos a ver, vete a las cárceles, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego también ha abierto otro programa, también imitando otro programa que hay en Latinoamérica, que es llevar la filosofía a los barrios marginales. Y concretamente, este hombre y su equipo, hombre, son muchos, ¿no? Porque ya lleva muchos años y tiene muchos alumnos suyos que se han convertido, digamos, en una plataforma desde la cual actúan, ¿no? Pues llevarlo a un barrio, que es el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, que es el barrio más marginal que existe en toda Europa. Imaginad allí que vas allí con la filosofía allí, a un barrio en el que puede ser que lo primero que te hagan es apedrearte o pegarte una puñalada, Que no ¿no? salgas. Y que no salgas de allí, ¿no? Bueno, pues, pero por ejemplo la idea es muy interesante para que veáis el tema de lo que es la liberación, ¿no? Y vuelvo a insistir, aunque sea muy pesado, yo sé que lo soy, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto no tiene, lo que estoy contando no tiene nada que ver con la New Age. Eso es papijo. Disculpad el juicio, pero bueno, de vez en cuando hay que sacar el látigo y echar a los mercaderes del templo, ¿eh? Es que ya está bien. De no saber nada, de andar cobrando un pastón por ahí, ¿eh? Y no, eso no vale. Como se dice en los juegos, ¿no? Eso es trampa. Así que, por ejemplo, enseñarle a alguien que es considerado un marginal porque es un drogadicto y está vendiendo droga y vive de la droga, porque ha nacido allí y tiene un condicionamiento social
del cual le va a ser imposible salir, no saldrá ni un 1 por 1000 de aquel barrio, ¿no? Debido a las circunstancias en las que está. Sin embargo, nosotros los consideramos que son los malos, porque se drogan, porque maltratan, porque venden droga, no sé qué, no sé cuánto. No nos fiamos porque esa es lo que nos aparece, ¿no? Es el nivel de las apariencias. Pues si tú le llevas a la filosofía, pues les llevas una forma de liberación. Por ejemplo, a través de este texto de los estoicos, sí, explicárselo, ¿no? No que tienen que aprender esto. Sí, lo que tienes que enseñar es la doctrina, ¿no? Diga, la doctrina no, las herramientas, las reglas, ¿no? Como por ejemplo las herramientas para meditar, ¿no? Como una herramienta de autoliberación, ¿no? Claro, no va a llegar al barrio de hacer vivienda y va a decir, tú lo que tienes que hacer es meditar. Entonces ya seguro que de allí no sales, ¿no? Como decía antes, ¿no? El niño con tonterías ahora, de meditar ni nada. Ya me da un par de litronas de cerveza y fumamos un porrito aquí y ya está, ¿no? Es así, es que esa es la vida suya, no pueden ver más allá, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy normal que estos señores que están marginados, nosotros los marginamos y nosotros somos inconscientes de que los marginamos porque participamos en el juego. Eso ya lo comentamos también en las 2 o 3 sesiones que dedicamos al mal, al problema del mal. Daros cuenta del juego que nos dio aquello. Todos participamos del mal. Porque lo consentimos, porque nos tapamos los ojos, nos ponemos una venda en los ojos, o porque somos simplemente ignorantes, es que ni sabemos que eso es un mal, ¿no? Bueno, y hay más posibilidades. Bien, pues nosotros los marginamos, pero es que ellos se automarginan también por ignorancia, porque inmediatamente echan la culpa al sistema. Y si por allí pasa alguien con un coche y tal que sea así más lujoso, pues si pueden, como el coche lo pare, se lo rayan, lo queman, lo destrozan. Vamos, ¿no? Es decir, eso no tiene ley. La policía no se atreve a entrar por la noche, ¿no? Porque no salen vivos de allí, ¿no? Hay una ley interna que es excluyente contra los otros y contra los otros utilizan la violencia. Entonces, si tú le enseñas que ellos no son esclavos del sistema, sino que ellos construyen el sistema, que ellos tienen la posibilidad de liberarse, como el que está en la cárcel, se puede liberar sin salir de los barrotes de la cárcel. Pues el que está en un estado marginal puede liberarse siguiendo en la pobreza, que además le puede ayudar para salir de ese estado de pobreza y vivir con cierta dignidad. Pero, ¿qué es lo primero que tendrían que aprender? Tanto uno como otro. Pues a valorarse a sí mismo, a verse cada uno en su justa medida. Es decir, a verse en tanto que sujetos de dignidad. Es decir, verse como personas. Que no, es decir, no un cero. Todo esto venía, digamos que no me he perdido, que no ni un rollo cosechado, sino una explicación de por qué el cero, el don nadie que vemos en la boca del metro, que no tiene ni papeles ni nada, realmente nosotros lo vemos como un don nadie, como si no fuese persona, pero es que realmente es persona. Pero es que el problema es que él también se ve como un don nadie, como alguien que no es persona. Entonces, ¿cómo puede recuperar su libertad? Hacerse libertad es darse uno a sí mismo a la norma. Así empezamos el curso, si lo recordáis, analizando el texto de Kant, ¿no? Es decir, perdón, uno se hace mayor de edad cuando consigue
obedecer su propia ley, darse su propia ley. Y eso ser autónomo o libre, ¿no? Pero claro, para ser persona, uno tiene que saber que tiene la posibilidad, digamos, jurídica, pero es que además tiene la posibilidad intelectual, espiritual, de liberarse de las cadenas que lo oprimen. En este caso es la idea que uno tiene de sí mismo que crea un estado emocional. Por ejemplo, el estado de violencia contra el sistema en el marginado. Tanto el marginado que no está todavía en la cárcel como el que está en la cárcel y él se siente marginado. Realmente este que está en la cárcel no es un marginado porque está en la cárcel, como hemos dicho ya antes, porque si hay una sentencia firme ha cometido un crimen, ¿no? Puede ser que provenga de un estado de marginación o que provenga de, yo qué sé, hay muchos ricos ahora, hay muchos políticos ahora en la cárcel, por lo visto, me enteré ayer y esas cosas, ¿no? Es decir, que tampoco eran muy marginados, que digamos, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de la filosofía aplicada o de lo que nos está diciendo el texto. Entonces, el texto pone la balanza entre qué debo hacer, cómo tengo que actuar, pero cómo tengo que actuar para ser libre. Y entonces nos dice, vamos a ver, hay lo que es evitable y eso que es evitable es donde yo puedo actuar, donde mi libertad tiene posibilidad de acción y hay lo inevitable. Y lo inevitable es contra lo que yo no puedo luchar y no me tengo que preocupar, porque si me preocupo simplemente es una locura. Y ese estado de locura o de ignorancia lo que va a hacer es aumentar mi infelicidad, sufrimiento, dukkha, o lo que va a eliminar mi serenidad. ¿Daos cuenta qué palabra tan bonita en lugar de felicidad? La felicidad es muy engañosa, ya lo hemos dicho muchas veces. Sin embargo, la serenidad tiene, como todavía no ha sido absorbida por el lenguaje políticamente correcto, pues tiene todavía toda su carga. Serenidad es paz interior. ¿Y quién tiene paz interior? Quien no desea nada más que lo que tiene. Y eso significa que se ha liberado de la esclavitud de sus deseos que se basan en la ignorancia y de la esclavitud de las emociones que proceden también de ciertas ideas que uno tiene que crean un estado de ánimo. Si yo actúo sobre las ideas, actúo sobre mi estado de ánimo. Y si actúo sobre mi estado de ánimo, produzco un tipo de comportamiento. Y entonces se produce una liberación. Claro, eso requiere un trabajo personal. Eso realmente es un desarrollo personal. Podemos llamar desarrollo personal, desarrollo transpersonal, desarrollo espiritual. Da igual, hay miles de nombres. El caso es que no nos confundamos con los nombres. Entonces, ¿vale? lo que nos está diciendo un poco Víctor es olvida todos los deseos que no dependen de ti. Un momento, es que no se te escucha. No se te escucha. No se oye bien. No se oye. Se corta. A ver ahora, ¿qué tal? Sí. Creo que hay buena cobertura, ¿no? Entonces lo que nos Sí. dice es olvídate de los deseos
que están fuera de ti, que no puedes alcanzar, cambiar la opinión de otros sobre ti o cambiar tu situación, tu hacienda, como dices tú, de las 3.000 viviendas que a lo mejor pero nos está diciendo si quieres alcanzar algo, es decir, si quieres desear algo, un cambio, si quieres actuar sobre algo, que ya hay una especie de, digamos, deseo de cambiar algo que sea sobre ti, ¿no? Es decir, mejora tu opinión, mejora, no sé, lo que estás haciendo sobre las cosas. Ahí ya habría un poquitito de deseo sobre ti mismo. O sea, que mi pregunta es, ese pequeño deseo sobre ti mismo, sobre mejorarte, ¿sí sería lícito para Epicteto? Sí, para Epicteto y para el budismo también. Porque eso pertenece a nuestra naturaleza. Esa pregunta está muy bien y además es muy aguda, porque no se trata de no desear nada, porque no se puede estar, no existe el no desear nada. ¿Y eso por qué? Por nuestra estructura psicobiológica, que procede de un proceso evolutivo. En ese proceso evolutivo ha nacido una estructura que es el yo. Que el problema del yo es que ha nacido, digamos, evolutivamente, como por ejemplo la postura bípeda, ¿no? Pero el desarrollo del yo ha producido un problema que es el problema que tenemos con el yo, con ese yo, porque hay muchos yo. Y es que ese yo ha absorbido a los demás yo y nos sentimos identificados con ese yo. Ese yo es el yo que podemos decir yo mental, el yo calculador. Y surge precisamente de una adaptación biológica a que es la unión entre la proyección, por ejemplo, el diseñar una estrategia de caza. Esto no hace mucho, esto hace unos 40, 50.000 años. Y va desarrollándose porque no ocurre del día a la mañana. Y a eso se le une la aparición de la posibilidad de hablar. Y el lenguaje va a ser capaz de soportar el tiempo. El tiempo, digamos, es solo psicológico, está solo en nuestro yo. En nuestro yo que habita en el lóbulo frontal izquierdo. ¿Vale? Ahí aparece, junto con el lenguaje. Y entonces, por ejemplo, si tú haces una decisión en lo que se llama el cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios, porque alguien ha tenido un accidente y le ha dañado todo el hemisferio izquierdo, para que esa persona pueda seguir funcionando, porque si no, estaría dividido. Es decir, estaría esquizofrénico. Entonces, hace digamos, un corte, ¿no? En el cuerpo calloso y ya no comunicas un cerebro con otro, como un hemisferio está dañado, pues funcionas con este, pero claro, al funcionar, si solo funcionas con este, ahí no hay tiempo. Bueno, eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estás en un estado profundo de meditación o cuando tomas ciertas sustancias, ciertas drogas. Hay un sentimiento de plenitud, un sentimiento de pertenencia a todo, de no sentirte separado. Bien, pues digamos que ese es otro yo que tenemos, ¿no? Hay 4, pero bueno. Ese otro yo que tenemos, pero ha sido absorbido por el del hemisferio izquierdo. El problema es que nos hemos identificado con este. Pero independientemente de que nos hayamos identificado, que ese es el tema del problema del deseo y el que trata el budismo y que trata el estoicismo, cómo desidentificarse de eso, ¿no? El problema es que, el tema es que, primero,
ese yo existe y ese yo es necesario porque es un producto de la evolución. Y eso no es ni bueno ni malo. Es decir, está ahí. Es decir, es como uno tiene en mano con 5 dedos, ¿no? Y dice, oye, esto es bueno o es malo. No, esto es que hemos evolucionado de esta manera. Y si no desaparecemos, no nos extinguimos, seguiremos evolucionando, ¿no? Somos Homo sapiens sapiens como hace 40.000 años, pero no somos exactamente iguales. Es decir, ha habido ya cambios que afectan a nuestra conciencia. Hace 40.000 años nuestra conciencia no era tan egótica como lo es ahora. Había más predominancia del hemisferio derecho que del izquierdo. Ahora el derecho está prácticamente anulado, salvo en los actos creativos, ¿no? ¿Vale? Y en las relaciones humanas, cuando las relaciones humanas son inmediatas y no calculadas. La mayoría de las veces son calculadas. Yo doy para recibir. Yo busco amigos para no estar solo. Este es un cálculo que uno va haciendo. Sea consciente o inconscientemente. Entonces, digamos que esto es una aclaración teórica que se podría profundizar muchísimo y apoyar y fundamentar en la teoría de la evolución. Y hay un psicólogo, biólogo, maestro de las 3 grandes tradiciones del budismo, bueno, se murió en el 2017, que se llama Sanjian Dashi, que tiene un manual de psicología que se llama Psicología del Dharma, que precisamente es la psicología budista. Pero para ello, para explicar la psicología budista, dice, bueno, vamos a explicar primero cuál es nuestra naturaleza psicobiológica desde el punto de vista de la biología y la psicología occidental, ¿no? Y luego ya te explica lo otro, ¿vale? Entonces, precisamente ese autor dice una cosa muy importante que creo que el otro día en la meditación también lo dije para el tema de meditar. Y que tiene que ver con el deseo, con lo que tú has dicho. Dado que tenemos una estructura en la que hay un yo, y ese yo es un yo que desea, eso es inevitable, nuestro proceso de volver a una mente natural, y por tanto a una mente que no desee, que no esté desbocada, que no domine a los otros yo, y que nosotros, digamos, funcionemos como de forma integrada, es decir, cerebro reptiliano, cerebro límbico, que es el de las emociones, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y todo de una vez. Que funcione todo y todo equilibradamente. Es decir, es que, y eso es lo que llamamos aceptación. El cerebro límbico es el de los sentimientos, ¿no? Tenemos que aceptar lo que sentimos. Y en nuestro cerebro reptiliano o cerebro primitivo están las emociones básicas de la huida, la caza, es decir, huir y perseguir. De esta manera, huir de lo que me puede matar y matar lo que me va a permitir sobrevivir. Yo no puedo renunciar a que eso está en mí. No, yo soy todo luz, voy a ser todo luz. Por eso decía antes, uno tiene que volver a la caverna, es decir, tiene que volver a la vida cotidiana. Y la vida cotidiana se va a encontrar con que le va a volver a aparecer los deseos. Porque en un retiro puedes tener una contemplación y una unión con la totalidad y tal, perfecta, ¿no? Y decir, esto ya está muy bien, estoy iluminado, ¿no? Como decía el discípulo al maestro del budismo zen, ya has alcanzado la iluminación. Dice, vale, vete a casa y dentro de 2 semanas vuelve y me cuenta. A ver dónde está la iluminación, a ver, ¿qué te queda de iluminación? A ver cuánta luz te queda.
O sea, ha aparecido más oscuridad que luz. ¿Por qué? Porque la oscuridad la tenemos. La cuestión es integrarlo todo. Otra vez vuelvo con el tema de la New Age. No somos todos luz, no somos uno, eso es mentira. A ver, si somos uno es que lo que tenemos es un ego que nos coge todo. Eso es lo que se llama, además, un problema psicológico grave, que es una inflación egótica. Ese es la etiqueta que le tienen puesta los psicólogos y los psiquiatras para decir que el tío está delirando, que está loco. Bien, entonces, con toda esta teoría, digamos, porque, digamos, me gusta fundamentar las cosas, porque si no es hablar por hablar. Y por eso, digamos que es necesario aprender y que la teoría, por lo menos la teoría que yo os cuento, o que lo intento, ¿no? Es una teoría única y exclusivamente con el afán de ser aplicada. No tiene más historia. Es el tema que tú decías. Bueno, algo habrá que desear, ¿verdad? Y yo te dije desde el principio, sí. Y luego, pum, te he soltado un rollo para explicarte el por qué te dije sí de forma tan rápida. Entonces ahí viene, digamos, la otra parte del sí. Como tenemos una estructura en la cual hay un yo, calculador, y que desea, no podemos renunciar a él. Y al no poder renunciar a él, ¿qué es lo que os sucede? Que al integrarlo, tenemos que saber usarlo. Y entonces, el deseo es intención, es energía que ponemos, digamos, en el sistema, en nuestro sistema psicobiológico, ¿no? Para hablar desde el punto de vista muy material, para que no veamos las estrellitas estas del iluminado que están por ahí, ¿no? Que veamos que somos psicobiológicos y que de que esto que es psicobiológico, que se está estropeando por la ley de la entropía desde que nacemos, va a desaparecer, ¿no? Bueno, pues eso tiene una estructura que es ese yo. Ahora bien, ese yo tiene un deseo. Por ejemplo, el deseo de autoconocimiento o deseo de liberarme de la esclavitud de las emociones. ¿Qué tengo que hacer? Pues atención plena, que es presencia. Es como el término que se utiliza, tanto el de atención plena como el de presencia, el término que se utiliza en la espiritualidad, en la psicología transpersonal, ¿no? en los desarrollo personal, ¿no? Presencia. Presencia es que uno está en contacto inmediato con lo que hay y es consciente, tiene conciencia plena del momento en el que está. Entonces, eso es también como lo dice Eckhart Tolle, que digamos recupera, con sus palabras, recupera una tradición muy antigua de la mística, antes incluso de la mística cristiana, de la mística neoplatónica, que es vivir en el aquí y el ahora. Y que también, por supuesto, el budismo y el hinduismo, ¿no? Lo llevan diciendo el budismo hace 2500 años y el budismo hace 4000 años. El vipassana es precisamente meditar para aprender a estar en el aquí y el ahora, para no distraerme con la corriente y el flujo del yo, que está siempre proyectándose en el futuro y en el pasado. Y entonces, ¿qué es lo que hago cuando deseo algo que va a ser legítimo? Ese deseo. Pues introduzco un mínimo de energía, que es una intención, a la cual llamamos deseo. Intento, deseo, tal cosa. Pero
una vez que intento y deseo tal cosa, yo me descuido de ello. Yo no soy esclavo de ese deseo. Yo lo único que tengo que hacer es mantener la atención. No sé si me he explicado, ha sido un poco complejo. Pero, vamos a ver, digamos, es como en la vida. ¿Qué es lo que... es como, perdón, me he equivocado. Es hacer en la vida lo que hacemos en la meditación. En la meditación intentamos que la atención sea plena, ¿no? Por eso la meditación ha pasado en Occidente con el nombre de mindfulness, atención plena, que está sacado de Vipassana, que es visión clara o visión lúcida. Visión lúcida es ver las cosas tal y como son. No pensando ni proyectando. Por ejemplo, yo veo, pero en cuanto le ponga el nombre y diga, esto es una pantalla, ya aparecen un montón de pensamientos. Si además sigo etiquetándome, es decir, me dejo arrastrar por esa etiqueta de esto que estoy mirando en una pantalla, digo, este es un ordenador que tiene un programa, que es un programa a través de una plataforma, la plataforma Zoom, que me permite tener reuniones. Yo tengo una reunión ahora en la que estamos en una sesión a la que hemos titulado Filosofía y Espiritualidad. Madre mía, ahí puedo llegar hasta el infinito. ¿Qué ha pasado? Que me he perdido. Ahora bien, si yo utilizo mi yo para hacer algo, necesito todo ese proceso, que se llama pensar. Ahora bien, para vivir, lo que necesito es relajarme y no pensar. Es decir, llegan sensaciones, pero yo no pienso en ellas. Estoy. Ahora bien, estoy consciente de todas las sensaciones, táctiles, auditivas, visuales, todo. Y soy consciente de ellas. Eso es conciencia plena, mindfulness. Y eso es lo que intentamos hacer en meditación. Y le ponemos una intención. Es decir, voy a intentar estar presente. Y que cuando aparezcan pensamientos, emociones, un dolor de lo que sea, o una mosca que está dando vueltas y me está distrayendo, no pasa nada. Lo que tengo que hacer es observarla y no ponerle etiqueta, esta mosca me está molestando, ya estás pensando. Y encima ese pensamiento te está produciendo sufrimiento, ¿no? Porque hay otro pensamiento, como por ejemplo el que he dicho antes, ¿no? Miro la pantalla y me lleva a que esto es una reunión, ¿no? Eso no produce ningún sufrimiento ni nada. Es una cosa, desde el punto de vista de ese estilo, neutro, ¿no? Aunque sí puede producir sufrimiento o alegría si le introduce la carga emocional que lleva a haber creado esto, o que esto funcione o no funcione, porque los pensamientos no están desligados de las emociones. Y si, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, si esto no nace de un pensamiento puro abstracto que lo tiene una computadora que está aquí, sino de una emoción que está también en el cerebro, pero que coge todo el cuerpo, ¿no? Y es, pues, ganas de hacer esto, ¿no? Por lo que sea. Ahí ya nos empezamos a complicar la historia. Empezamos a complicar la vida, ¿no? Entonces, sería pasar a la vida cotidiana lo que hacemos en meditación, porque la meditación en definitiva no es más que una herramienta. Y entonces, no puedes eliminar el deseo. Tienes que utilizarlo, pero como una forma de energía tremendamente poderosa, hombre, tan poderosa que nos tiene, digamos, esclavizados, pero solo como el primer impulso.
Y luego ya dejarse ir, que es lo que se llama fluir. Vamos, lo que se llama, lo que dicen fluir, que es, hablando más técnicamente, lo que dice Epicteto ahí, no luchar contra lo inevitable, contra la ley de la naturaleza, sino dejarse llevar por lo que uno puede hacer. Estar en lo que uno puede hacer, pero estar con presencia, con conciencia plena. Entonces, quien lee a los estoicos y al budismo como unos pensamientos inhumanos, como una forma de pensar inhumana, es decir, el estoicismo y el budismo dicen que no hay que desear, eso es mentira. Lo que no hay que ser es esclavo de los deseos. Eso es haber entendido muy superficialmente tanto una forma de pensamiento como otra. ¿Entiendes? Entonces, no podemos negar que somos máquinas que desean. Máquinas entre comillas. Pedro, ahora cuando pueda. Ya para. No, termina, ahora cuando pueda. No, vamos a ver, ¿puedo? Ya. Simplemente era... ¿Puedo un momento? Mirar, esa pregunta que ha hecho Gracia antes, que es muy interesante, el tema del deseo y si es interior, ¿no? Si viene de dentro, y que tú la has estado explicando perfectamente. Yo, en un autor que me dio esa misma pregunta, la tuvimos, pues hizo una explicación que yo no sé si te valdrá, Gracia, pero a mí me sirvió mucho. Y hablaba de que lo que viene de los sentimientos, de las emociones más bajas, de los llamados deseos, hablaba de los deseos en lo que son vicios, lo que eran efectivamente lo que estamos hablando, eso que estás en una rueda dándole vueltas. Y a lo que eran ese tipo de intención que tú has dicho, Gracias, eso interior, como querer llegar a ser mejor persona, querer ayudar a tal, eso más que un deseo le puso otro nombre, lo etiquetó como aspiraciones y separó las aspiraciones de los deseos. Te lo digo por un autor que lo hizo así y a mí me hizo separar un poquito porque es muy complicado ese tipo de deseo, un deseo de algo material o algo incluso interior mío, querer ser algo que al final es un deseo que no deja de ser un deseo, un vicio, algo que aunque sea venga de mí, de dentro, las intenciones no son las más elevadas, sino son vibraciones más bajas. Es decir, puede ser perfectamente que venga de dentro y sean deseos tuyos, pero que al fin y al cabo no dejan de ser otra cosa que deseo. Todo distinguió un poco, y lo digo simplemente porque lo oí, por si vale para algo, no es... Lo hablaba como aspiraciones, aspirar a ser mejor persona, aspirar a ayudar a los demás, aspirar... Separó esos dos conceptos, simplemente quería decirlo por si... que Juan Pedro me diga ahí, que eso es que lo que escuché me pareció, por lo menos, me aclaró en ese momento un poco para distinguir, aunque sea etiquetar, ¿vale? Sí. Bueno, Gracias. Si quieres decir algo tú. Tiene el micro cerrado. Tiene el micro cerrado, Gracias, creo. Tiene el micro cerrado. Ahora. Con respecto a lo que ha dicho Hilario, según estaba hablando, estaba pensando en todo lo que estaba diciendo, ¿no? Y entonces estaba pensando, no sé hasta qué punto, y esto ya es una pregunta para Juan Pedro, no sé hasta qué punto, imagínate una persona con mucho temperamento o con cualquier otra cosa, ¿no? Que dice, me voy a mejorar a mí mismo. Pues tengo que no sé qué, pues es que tengo que ser mejor persona, es que no sé cuántas. A lo mejor también le puede resultar frustrante, a lo mejor, entiende el Epicteto, o sea, o a los estoicos cuando... Es una obsesión, es que eso al final no deja de ser una obsesión más que una intención limpia. Que a lo mejor... Eso es obsesivo, al fin y al cabo, si crea... quiero ser iluminado, pues entonces también estamos en la misma. Eso es un deseo y es un vicio, creo yo. No, pero imagínate... Para mí eso está... cambiar algo y no puede de sí mismo. Quiero ser mejor persona y no puede. A lo mejor simplemente quedarte, como dice Juan Pedro, en atención plena y en decir, pues ahora mismo no lo he conseguido. Y quedarte así. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, Claro, sí, pero sí. no pedirlo con ese deseo. Y la siguiente Yo creo que es un... sería, pues ahora parece que sí, sin juzgar, y ir avanzando poco a poco, sin a lo mejor reforzar un deseo demasiado hacia ti mismo, ¿sabes? A lo mejor un poco Claro, pero no es un... aceptación, deseo aceptación. Voy a mejorarme, no lo he conseguido, lo acepto. Voy a intentarlo, mira, ahora sí. Y ir poco a poco Así es, jugando así es. entre deseo. Claro, en el momento, Claro, en el sí, momento sí, que sí. metes aceptación, vas Claro. fluyendo como Claro. eres. Pero Claro, no es un deseo de quiero ser mejor, no con ese deseo, sino Sí. una aspiración de dentro del ser, que quiero ser Sí. mejor. Y bueno, no pasa nada, la observación, la presencia, lo que dice claro, Juan Pedro, no, y desde esa observación y presencia, bueno, pues... nunca puede ser una obsesión. Claro, exacto. Una obsesión al final estás en lo mismo. Ni Quiero ser un tampoco- iluminado, quiero ser un iluminado. Eso no vale para nada. Claro, es que Eso no, para mí no, estás no. otra vez... En la misma rueda. eso es horroroso, digo yo. Y que los habrá y los habremos. Sí. Pero eso no es la intención, No, ni esa es la aspiración. Es algo de dentro, Es algo que fluye, como tú has dicho, que tiene que ir saliendo, ¿vale? Y no Pero al final no saliendo- llega a ser un deseo, es simplemente una intención, una acción. Vamos a dejarle llamar deseo, vamos a llamar acción, Claro. que es lo que realmente nos hace ser mejor persona, actuar. Que un día podrás actuar, sí, otro día no podrás actuar, otro día vas para abajo, para atrás. Tampoco sin juzgarte, sino Sí, simplemente claro. la observación. Pienso yo. Pues sí, pero esto hay... Ya está, de la observación. Es una opinión, pero de todas Es formas lo que ha no. dicho Juan Pedro muy bien. Se lo ha comentado. Claro. Sí, yo creo que esa es la, digamos, la idea, y sobre todo yo creo que más que la idea, más o menos expuesta así, con más argumentos o menos argumentos, lo que se ve es que lo tenéis integrado, que es lo importante. Es decir, volviendo a lo de antes, es pensamiento aplicado. Es decir, el pensamiento por sí solo no sirve para nada, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, hay muchas maneras de decirlo, pero bueno, digamos que la intención o el deseo, que se puede clasificar, y cuando estudiamos a Epicuro, en la carta de Meneceo viene la parte final que está dedicada al deseo, hace una clasificación, y ahora aludiré a dos tipos, ¿no? Entonces, la cuestión es que, digamos, en el deseo, para que sea mera intención que dé energía al sistema, a lo que somos, y provoque una acción, como tú dices, Hilario, es decir, no vamos a llamarlo deseo, vamos a llamarlo acción. No, la acción es el resultado de un deseo, pero que nos quedemos solo en la acción y ya no olvidemos del deseo, pues es que una vez que uno tiene la intención, pues genera una acción, pero no vive conforme al fin del deseo, porque si vive conforme al fin del deseo, está viviendo en la identificación con el yo. Entonces, es muy importante que se conjugue la atención plena con la intención mínima o deseo mínimo. Es decir, yo pongo la intención, porque claro, como soy un yo, veo las cosas en el tiempo. Entonces, digamos, pero el tiempo es ficticio. Por eso, claro, todo va más allá, que sería el tema de la deconstrucción del yo, ¿no? Pero bueno, eso es que, digamos, ir a un nivel más profundo, ¿no? Entonces, si yo solamente me quedo con la intención, es decir, con el primer deseo, bueno, deseo mejorar, pues ya está. Entonces, ahora solamente en mi vida sé que hay un mecanismo para mejorar, que es conciencia plena. Pues simplemente en cada momento procuro tener conciencia plena. Una forma de que mi cerebro, volviendo a hablar de lo material, una forma de que mi cerebro funcione en modo conciencia plena es, por ejemplo, practicar la meditación. Pero vuelvo a insistir, hay muchas maneras de meditar. No hay que estar a fuerza sentado. Es la postura del loto para meditar. Hay muchas maneras, ¿no? Bien.
Entonces, yo creo que es lo mismo que estáis diciendo vosotros, digamos que, bueno, separando un poquito más con más eso, ¿no? Con más fundamento teórico, pero nada más. Es decir, Estoy leyendo aquí esto de Epícteto que mandaste, y hay un trocito que después de que habla de los dos deseos, ¿no? El que puedes cambiar y el que no, el interno y el... Dice, y cuando tengas ya en el deseo tan grandes cosas, recuerda que no hay que acercarse a ellas con un estímulo, perdón, recuerda que no hay que acercarse a ellas con un estímulo moderado, sino que las unas hay que rechazarlas definitivamente y las otras posponerlas al menos de momento. claro. Eso significa que hay un cálculo del deseo, es decir, vamos a ver, hay que tener en cuenta que para el estoico la serenidad es una virtud. Es decir, serenidad es igual a felicidad y felicidad es igual a virtud, ¿eh? En el estoicismo. Entonces, la virtud, una de las formas, uno de los caminos para alcanzar la virtud es lo que se llama la sofroné en griego, que es mesura. Es decir, mesura, medida, ¿eh? Pero la mesura requiere de un cálculo, ¿eh? de un cálculo de qué viene después de los deseos, ¿no? Es decir, este deseo me va a producir a mí, el cumplimiento de este deseo me va a producir a mí después infelicidad. Esto que eso que has citado es muy importante porque es que nos llevaría a otro tema súper importante, y es que modernamente, sobre todo la psicología actual, las psicoterapias actuales y la nueva espiritualidad, por supuesto, te dicen no piense, siente el cuerpo. Eso es fundamental porque, sobre todo en Occidente, también en Oriente, pero sobre todo en Occidente, estamos partidos en dos, ¿no? Es decir, vivimos en la cabeza, como si el cuerpo no existiese, ¿no? Y entonces hay que conectar con el cuerpo, pero eso no significa dejar de pensar. Pero eso es una cuestión que ha ocurrido culturalmente. Cuando aparece el pensamiento, en los griegos, es decir, cuando aparece lo que es la razón, el pensar, digamos de forma sistemática y sustituye a la superstición y esas cosas así, el pensar no está separado de las emociones. ¿Eh? El pensar es, como dice la filósofa de la Cortina, es un pensar cordial, es una razón cordial, teniendo en cuenta que cordial es una palabra que procede del latín cor cordi, que significa corazón. La razón del corazón, que es lo que se llama, daros cuenta cómo todo, que no se inventa nada nuevo, vamos, es lo que en el mindfulness se llama la coherencia cardíaca, que es buscar la inteligencia del corazón. Vamos a ver, eso ya lo sabían los griegos. Lo que ocurre es que a lo largo de 2500 años nos hemos ido desligando del corazón, sobre todo a partir de que empieza la modernidad, con esa frase que ya el año que viene podemos analizar, que dice pienso, luego existo. Es decir, se reduce el existir al pensar. Pero al pensar lógico, no al pensar del corazón. Entonces ahí, claro, con un proceso que dura un tiempo, hasta la actualidad, en la cual, digamos, los nuevos visionarios pues nos conciben como
seres que se reducen a pensamiento, por tanto, a algoritmos matemáticos. Ese es el tema del transhumanismo, ¿no? Entonces, lo que propone ahí es un cálculo de los deseos, pero porque el deseo está dentro de la propia posibilidad que yo tengo de calcular. Es decir, cuando yo calculo, en el cálculo no es un algoritmo que aplico como una máquina. Cada uno de nosotros en una situación, en la misma situación, actuaría de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque no hay una única manera de actuar. Esa es la maravilla de la vida, en el sentido de que nada se repite. Todo es nuevo, todo es creación. Cuando las cosas se repiten, estamos muertos, aunque no estemos muertos biológicamente. Cuando repetimos patrones de pensamiento, patrones emocionales, etcétera, etcétera, somos esclavos. Sin embargo, lo que propone el estoico, decíamos, de calcula, eso que has hecho de aquí para atrás, vamos a ver, ¿qué te ha dado? ¿Sufrimiento o te ha dado serenidad? Sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque es que eso resulta que, por ejemplo, te estabas preocupando por el qué dirán, ¿no? Y eso tú no lo vas a cambiar, no está dentro de tu dominio. Lo único que está dentro de tu dominio es lo que está aquí. Y aquí está el pensar que los demás están diciendo cosas de ti que no son verdaderas. Pues eso tendrás que medirlo para que no te haga daño. Entonces es necesario el pensar, pero es que el pensar ahí no está reñido con el corazón o las emociones o como se les quiera llamar. Es que le da unión. Otro ejemplo es la famosa alegoría de Platón de el carro alado, ¿no? Que también hemos hablado. El carro alado es los dos caballos que van guiados por una auriga, ¿no? La auriga es el conductor. Entonces, los caballos representan los deseos. Unos deseos tiran para un lado y otros deseos tiran para otro. Y el auriga, que es la razón, tiene que hacer que esos deseos funcionen de forma equilibrada, es decir, vayan al unísono y vaya el carro para adelante lo mejor que pueda, y se dirija a donde tenga que dirigirse. Y entonces ese será un buen conductor de carros, de esto de, un ejemplo de carros de esto de carrera o de combate o de lo que sea, ¿no? Y ahí, si os dais cuenta, tanto el carro, que sería el cuerpo, esto es parecido a la metáfora que utiliza Emilio Carrillo, tanto el carro como el auriga, como los dos caballos forman una unidad, no hay nada desechable. Y esa unidad se llama persona. Si dice, no piense, entonces cada caballo va por un lado. Siente. No, a eso. Vamos a conectarnos para ver qué sentimos realmente, y eso nos va a hacer que nos conozcamos y que veamos de dónde vienen nuestros impulsos. Pero no podemos quitar el pensamiento. El extremo opuesto, que es donde nos ha llevado la cultura occidental. Olvídate de las emociones, olvídate del cuerpo, lo importante es el pensar. Todo el sistema educativo está dirigido al pensar, la parte izquierda del cerebro. No hay nada de creatividad, nada de... No, todo es memoria, todo es lógica. Todo, es decir, una educación que tiene muy poco que ver con una educación integral. Hay una educación para la productividad. Es decir, al servicio de la sociedad que tenemos. Entonces, claro, no hay mesura. Entonces, se nos ha convertido en máquinas.
máquinas que curiosamente desean y aprovechamos el deseo de esas máquinas deseantes o máquinas de desear para aumentar la producción o la productividad. Porque sabemos cómo funciona el deseo. Lo conocen los psicólogos, lo conocen los especialistas en marketing y sabemos cómo decirle a alguien algo para que lo compre y ya está. Es decir, para hacer que lo necesite cuando no lo necesita. Por eso el comentario que puse ahí el otro día, empezaba con la anécdota de Sócrates, y ahí está la unión entre razón, de la que tú has dicho ahí, de Epícteto, porque todos salen de Sócrates. Cuando llega al mercado de Atenas y dice, uy, madre mía, cuántas cosas no necesito. Si todos y cada uno de nosotros nos hubiésemos aplicado esa sentencia de hace 2400 años, el planeta y la humanidad no se irían al garete, como se están yendo. Ni nos haría falta el budismo, ni el zen, ni el taoísmo, ni nada. Es que está todo ahí. No sé si... Pero eso no es claro como generalmente los que se dedican a la espiritualidad hay un desprecio hacia la filosofía porque procede de una ignorancia supina. Eso no significa que lo que diga Sócrates sea una frase y un pensamiento ahí suelto que está en un libro. Sí, es cierto. La filosofía ha cometido el error de dejar de ser filosofía y ser simplemente una cuestión académica a la que se dedica la gente que vive de eso, escriben libros sobre eso, publican en revistas especializadas y enseñan en la universidad. Pero la filosofía no es eso. No nació así, sino que la filosofía es aplicada. ¿Y qué quiero decir que sea aplicada? Que Sócrates, cuando descubre, primero que no sabe nada de todas estas cosas así, y tiene un proceso interior para descubrir que no sabe nada, que es un mandato. Conócete a ti mismo. Antes de admitir nada, conócete a ti mismo. A ver qué hay en tu interior. Entonces, en ese proceso de conocimiento, por ejemplo, se da cuenta del mecanismo de sus deseos. Y se da cuenta de que necesita muy poco para vivir. Que para disfrutar de la vida no se necesita nada. Para empezar no necesita ni trabajar. Estás buena, ¿eh? Esto es tremendamente revolucionario. Y cuidado con lo que voy a decir ahora porque, claro, es políticamente incorrecto. Es muy interesante la liberación de la mujer, pero la liberación de la mujer fue una liberación, digamos, que cogió un camino equivocado porque fue dirigido por el propio sistema de producción patriarcal y capitalista al que pertenecemos. Entonces no se pretendió que la mujer fuese mujer, perdón, que la mujer fuese persona y por tanto alguien al que hay que respetar, como el que está en la cárcel, como el mendigo, como el de las 3000 viviendas, eso que he dicho antes, ¿no? Eso es llevar la filosofía, encarnar la filosofía en uno mismo y en los otros. Sino que lo que se pretendió es que las mujeres tuviesen derecho a trabajar, pudiesen emanciparse económicamente, cosa que al sistema capitalista, cuando lo entendió, dice, a ver, claro, así hacen falta 2 coches, hacen falta alguien que cuide de los niños, hacen falta guardería, hacen falta... Y eso es comprar, comprar, comprar. Con lo cual, la mujer va a ser explotada en casa, va a ser explotada en el trabajo, que antes no lo era porque no trabajaba. El hombre sigue explotado en el trabajo, se ve amenazado por la mujer, a ver si le va a quitar su lugar, ya se siente inseguro, y la mujer se convierte en hombre. No es que haya una igualdad entre hombre y mujer, sino que se convierte en hombre. Es decir, Merkel es el modelo patriarcal.
sé si entendéis. Eso se ha corregido. Ya, los modelos feministas ya no van. Perfectamente. ¿Cuál hubiese sido la lucha? La lucha es que... ¿Cuál hubiese sido entonces que la mujer con el matriarcado o con... Seguir el principio... Juan Pedro. No, sigue, perdona. Sí, seguir el principio de la Ilustración de igualdad y fraternidad. Pero eso no solamente con las mujeres, sino con todos los excluidos. ¿Eh? Porque los derechos humanos, sí, se formulan ahí como un ideal, pero totalmente patriarcales y occidentales. Sí, occidentales, porque bueno, es Europa y Occidente, es Europa y los países ricos de América, es decir, Estados Unidos y Canadá. Bueno, México también, un poco, ¿vale? Eso es Occidente. Entonces es lo que se llama eurocentrismo. Esos derechos humanos eran eurocéntricos y eran patriarcales. Es decir, estaban regidos por el valor del patriarcado que aparece hace 10.000 años. Entonces, claro, la mujer se revela, como aparecen las democracias, tienen la posibilidad la gente de hablar, se revela contra eso y dice, yo quiero ser igual que el hombre. Pero no se da cuenta, cuando dice igual que el hombre, no está pidiendo al principio, luego ya aparece el feminismo de la diferencia. Y dentro de ese hay muchas clases y tal, ¿no? No se da cuenta de que lo que está pidiendo es ser un engranaje más en el sistema de producción, como era el hombre. Con lo cual, si no transformaba el sistema, que es lo que ha ocurrido, el sistema sigue sin transformar, pues la mujer sigue con la carga del hogar en la que cuida a los miembros de la familia, es decir, los abuelos, los hijos, la casa, las tareas del hogar, y encima trabaja. Con lo cual está explotada dentro y fuera. Pero bueno, al sistema le viene muy bien, porque si trabaja, hay más necesidad económica. Hoy en día ya no se puede vivir con un sueldo, porque con un sueldo no te puedes permitir muchos lujos que el mercado te está diciendo que ¿por qué no te vas a permitir unas vacaciones? Te vas a dar, como ponen, una escapada, ya no ponen, porque con eso de la pandemia las cosas han cambiado, ¿no? Una escapada a Atenas, 4 días, para no ver nada, claro, ni enterarte de nada. Para eso léete, por ejemplo, simplemente la anécdota de Sócrates y ya sabes mucho más de Atenas que si vas 4 días a gastar un montón de dinero. Juan Pedro, yo quería hacer como una especie de reflexión de todo lo que estáis diciendo, sobre todo sobre el deseo. Acércate un poco al ordenador. Ya. Es que esto no sé. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. ¿Y ahora? Sí, vale. Te quería hacer una reflexión o... Sí, mejor. Y es que me parece que tú has mandado a algún sitio una frase de Zizek que decía que vivimos en una sociedad donde el individuo es más fácil que imagine un caos, una destrucción del hombre en la tierra y todo, a que imagine una solución a este problema en el que estamos. Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención porque dije, es verdad, no puedo imaginar la solución, pero sí puedo imaginar el desastre, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que tenemos una sociedad tan basada en el deseo, o sea, está completamente basada en el deseo, que si ahora mismo, por decirlo así, nos ilumináramos todos, habría unas hambrunas tremendas, porque todo está basado en el deseo. Y no sabemos ir al campo a cultivar toda la economía la mueve el deseo y si superamos el deseo nos meteremos en una hambruna. O sea, que es que como dice Zizek, o sea, el desastre lo veo por un lado y por el otro. Pero la solución no la veo. No, sí, vamos a ver, a mí me llamó muchísimo la frase de Zizek, me tuve que leer.
todo eso para entender qué quería decir, porque digamos que yo, a mí primero me impactó porque yo imagino el desastre, bueno, lo imagino y lo razono, las dos cosas. Y caí en un autoengaño. Es que cuando vi la frase me caí en un autoengaño y digo, no lo entiendo porque yo estoy dentro del grupo ese, el que dice, pero claro, después me di cuenta de que no estaba dentro de ese grupo. Es decir, yo he imaginado durante un montón de años, he estudiado, he propuesto vías de solución. El problema es que ahora, en el momento en el que estamos, creo, pero esto ya es una creencia basada en la objetividad científica, pero la objetividad científica no es la verdad. También me da la impresión, y entonces ya es una impresión mía absolutamente particular, de que hemos pasado el punto de no retorno. Y el punto de no retorno nos lleva a el fin de la civilización, pero para mí eso no es malo. Porque el fin de la civilización es el fin de la civilización capitalista. El problema es que la civilización capitalista es global. Y entonces eso conlleva el fin de la civilización global. Que no es como la caída del Imperio Romano, que había muchos más imperios por ahí aunque no se conocían. ¿Vale? Y entonces cae el Imperio Romano y ¿qué hubo? Pues hubo un retroceso en todos los ámbitos de 800 años. Que menos mal, y esto lo he dicho algunas veces, menos mal que los sabios islámicos lo recuperaron a través de Al-Ándalus, ¿no? En el siglo XI y XII se recuperó toda esa sabiduría griega y romana y es posible el renacimiento en Europa entera. Si no, es que los 8 siglos de caída del Imperio Romano todavía no lo hubiésemos recorrido, ¿no? Aunque bueno, no sabemos para qué lo hemos recorrido, aunque también hay muchas alternativas, es que la historia es la que es, y eso hay que aceptarlo, pero la historia no es inevitable. Hay otros procesos, ¿no? Entonces, yo imagino que hay soluciones, y puedo decir muchas, pero eso para otra vez lo dejamos, que hay soluciones, pero la civilización, en tanto que civilización capitalista, no da para soluciones. Es decir, que no se puede, las soluciones no pasan por parchear el sistema o la civilización, vamos a llamarlo civilización, ¿no? Capitalista. Que no nace con la revolución industrial, sino que nace, ya digo, con ese yo pienso, digamos, de Descartes, hace 400 años. ¿Vale? Entonces es cuando realmente nace esto. Entonces se puede cambiar. ¿Eh? Lo que no hay es lo que no puede haber de ninguna de las maneras es que 8.000 millones de personas vuelvan a la naturaleza, para empezar, porque no hay naturaleza. ¿Eh? Y entonces, digamos, iluminarse o liberarse en el sentido de no desear lo que no se necesita, aliviaría mucho el gasto. Pero claro, aliviar el gasto significa el colapso del sistema. Y digamos que una consecuencia de la pandemia es que el sistema ha colapsado, pero digamos que es como hacen cuando van a derrumbar un edificio. Pues para derrumbar el edificio lo hacen de forma controlada, ¿no? Pues digamos que es lo que se está aprovechando con la pandemia. Suponiendo, sin tener ninguna teoría de otro estilo, que bueno, ha aparecido un virus, porque ha aparecido, porque es normal que con el cambio climático aparezca ese virus
y aparezcan 10.000 más, ¿no? Pero que es que de esto llevan hablando los biólogos hace mucho tiempo. Los biólogos hablan de que todavía nos tiene que tocar el gordo. Y el gordo es el virus letal, porque este te puede matar. Pero bueno, tiene una mortalidad menor que el de la gripe normal. ¿Eh? Otra cosa que funciona de una manera muy rara, pero bueno, claro, porque no se conoce, pero bueno. ¿Eh? Vale, entonces, el colapso del sistema al ser global significa la pérdida de muchas vidas humanas, igual que la pérdida de muchas especies. Pero yo ahí sigo a Riemann. Es decir, soy, digamos, pesimista en el sentido de decir, hemos pasado al punto de no retorno, pero solamente tengo datos que ofrece la ciencia, pero datos que yo interpreto. Es decir, los datos de la ciencia no te pueden no te pueden decir la verdad, porque la ciencia no te puede decir la verdad. Pero eso no implica que uno no pueda seguir actuando dentro del propio sistema para intentar que la conciencia sea otra y que los que vengan detrás tengan un tipo de... o los que sobrevivan al colapso en el que estamos, que tiene que durar, normalmente duran unas cuantas décadas, ¿eh? Los que vengan después tengan una conciencia totalmente distinta a la nuestra. Nosotros tenemos una conciencia que es producto de la cultura, no es, tenemos el instrumento, ¿cómo se llama? El instrumento psicobiológico para tener la conciencia que tenemos, pero no es necesariamente tenemos que tener esta conciencia. No es la misma que la que tenían los griegos, ni la que tenían los chinos, ni la que tenían los Sioux antes de llegar nosotros allí. ¿Eh? Entonces, sí. Claro, hay otra versión que es también a lo que apuntaba Cifé, es que nuestra mente es muy catastrofista. Y entonces, el fin de todo, que no ya un colapso en el que haya sobrevivientes, el fin de todo, para nosotros es muy fácil imaginarlo. Y además nos ahorramos, porque tenemos otro mecanismo, que es la pereza, ¿no? Nos ahorramos el decir, bueno, vamos a solucionar esto. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Pues lo mismo, esto no tiene solución. Yo sigo haciendo lo mismo y ya está, y como se suele decir por aquí, el que venga detrás que arree, ¿no? Y ya está. Entonces, pues, claro, ahí tiene razón. Que deberíamos responsabilizarnos. Pero claro, yo lo que pregunto, ¿cuándo nos hemos responsabilizado? Históricamente hablando. No a título personal. No, siempre estamos tirando balones fuera. La culpa tiene los otros. Nunca, La nunca. tiene los capitalistas, pero ¿quiénes son los capitalistas? No, la culpa tiene los inmigrantes que nos van a quitar trabajo. ¿Quiénes son los inmigrantes? Y esa etiqueta, esa separación, no son personas. No sé si... Sí. Desde luego, la frasecita de Cifé tiene miga, ¿eh? ¿Eh? Y además viene muy a cuento con lo que estábamos comentando. Tengo que cortar aquí, Juan Pedro. Y no, ya... Nos vamos allá. Sí, Hilario tiene que ir al médico ahora. Claro. Así que, bueno, Pues yo creo que hemos cumplido el objetivo, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Porque hemos puesto, además, esa Occidente con Oriente, que es otra, digamos, una obsesión mía, pero esa ya es de tipo intelectual. ¿Eh? No es de una cuestión de aplicación. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Digamos, la fase, es una cosa importante. La vida es juego. Entonces, pues cada uno se divierte a su manera.
También yo me divierto estudiando el budismo y a los estoicos y ya está. Y, Buena de forma intelectual. diversión. Claro. Y nosotros escuchándote, nos divertimos. Bien. Sí. Bueno. Pues entonces, nada, muchas gracias y ya nos veremos Claro, Efectivamente. exactamente. Sí. de forma presencial. Gracias, Juan Pedro. Se ha quedado- Y gracias. Bueno, pues el sábado nos veremos, ¿no? El sábado. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hala. Besitos. Hasta luego. Oh, Chao. Dios. Chao.